Cordial saludo. Mi nombre es Roy Torres y pertenezco al programa de licenciatura en inglés de la Universidad CECAR. Quiero presentar aquí un video tutorial que habla sobre las técnicas de la expresión oral, que son importantes en lo que es la comunicación oral. En este video, pues quiero destacar lo importante que es para nosotros cuando vamos a llevar un mensaje, a dirigirnos a un público o hacerlo de manera individual también. Vamos a empezar con las técnicas, pero que se pueden dar de forma individual y colectiva. Pero antes yo quisiera destacar unos consejos para superar las barreras en la comunicación. Sería importante recordar esto, que tenemos que escuchar todo lo que la otra persona le esté comunicando, aunque le disguste a uno. Hay que escuchar. No emitir un juicio sobre el mensaje a partir de su prejuicio o estado emocional. Recordemos eso. Escuchar todos los puntos de vista de quienes intervengan en una conversación o discusión. Planificar la forma como vamos a comunicar algo. Es muy importante. No expresa una opinión si no estás seguro de lo que estás diciendo. Hay que evitarse problemas, hay que evitarse inconvenientes o pues, situaciones de verdad muy embarazosas. No expresa una opinión si no está seguro de lo que está diciendo. Es importante. Verifique el efecto de su comunicación. ¿Qué su comunicación produce en el receptor? A ver, ¿qué efecto está teniendo? Trate de ser lo más objetivo posible cuando expresa una opinión y no exagere sus sentimientos para tratar de convencer a la otra persona. Hay que ser natural. Considere siempre los sentimientos ajenos. Hay que tenerlos en cuenta. Todas las personas pues, somos diferentes. No descalifique una opinión porque no es suya. Si no trate de ser prepotente, y hay que reconocer otras opiniones aunque sea diferente a la nuestra. Ahora quiero hablar de las técnicas de participación oral. Es importante destacarlas. Una breve definición aquí. Una presentación oral frente a un grupo puede hacerse de distintas formas, individual o colectiva. Estas dependen del tipo de público, del tema, del evento y del objetivo. Podemos también agregar esto, que una presentación oral de un tema frente a un grupo puede hacerse en forma individual o colectiva. Hay diferentes maneras de realizar una actividad de comunicación oral, siguiendo procedimientos diversos, formales e informales, que facilitan el proceso, dependiendo del objetivo, del tema y el público, entre otros. Estas técnicas se agrupan así. Técnicas de participación oral individual. Tenemos la charla, la conferencia y el discurso. Y en las técnicas de participación oral colectiva tenemos el diálogo, la entrevista, la discusión, el debate, la mesa redonda, el simposio, el panel, el foro, el seminario. Yo aquí, quise destacar un poco algunas de esas técnicas. Yo empecé con la charla. También escogí la conferencia, escogí la entrevista y también la discusión. Empecemos con la charla, que me pareció muy importante. Definición: es la reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto. Está claro, el objetivo es transmitir información, crear un punto de vista, y las características es informal, el tono de la conversación también se tiene en cuenta, el público puede interrumpir para hacer preguntas. No debe ser leída, recordemos eso, y normalmente el auditorio conoce algo del tema. La utilización de frases de buen humor, hay que recordar eso. El expositor puede hacer preguntas al público, no debe durar más de 1 hora. Hay que recordar eso, no hacerla muy extensa. El expositor puede desplazarse para el estrado o la sala, de cualquier manera. La charla, vemos ahí la organización. En algunos casos la charla no requiere preparación escrita, ya que el público puede guiarla con las preguntas. Importante, el expositor puede ser presentado al público o autopresentarse él mismo. El desarrollo de la exposición se hace de manera de conversación con el auditorio. De esa forma, si no ha habido preguntas durante la exposición, al finalizar el expositor puede motivar al auditorio para que las haga o hacer él preguntas para comprobar el grado de asimilación del tema. Eso está claro. Al concluir, se agradece al público su colaboración. Es sencillo, una charla. Ya pueden observar cómo se organiza una charla. Vemos unas imágenes ahí.
También las recomendaciones. Esta técnica es adecuada cuando se trata de grupos pequeños en que se facilita la participación del público. Recuerden eso, grupos pequeños. El expositor puede iniciar su participación haciendo una pregunta al auditorio. Sí, muy importante, también puede iniciarla de esa manera. La charla, vemos otra imagen, y la conferencia también escogí yo para presentar acá. Vemos la imagen. La conferencia, su definición, es una reunión de personas que escuchan frente a la información que otras proporcionan. ¿Está claro? Los objetivos, dependiendo del tema, pueden ser presentar información de manera formal y directa, plantear información especializada, identificar una problemática general o un aspecto de esta, ¿no? O motivar también a un grupo. La verdad, la conferencia es muy interesante, esta técnica de comunicación oral. Compartir las experiencias de una persona también me parece interesante. Proporcionar información experta con continuidad. Mire todo lo que se puede hacer con una conferencia. Ahí está otra imagen. ¿Cuáles son sus características? Técnica formal. La comunicación durante la exposición se da en un solo sentido. O sea, la persona es la que está emitiendo los mensajes, está exponiendo. Los oyentes al final de la exposición pueden hacer uso de la palabra en forma oral o escrita, aclarar puntos, dudas o hacer un planteamiento distinto. Interesante. El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales y el expositor puede desplazarse por el estrado también. La exposición no debe sobrepasar de la hora, ni ser menor de 20 minutos. Hay que recordar eso. Más imágenes. La organización requiere de preparación por parte del expositor. Se inicia saludando brevemente al auditorio. Al finalizar la exposición, el conferenciante debe indicar al público que pueden hacer preguntas. Eso está claro. Recomendaciones. Es adecuada una conferencia cuando los asistentes no tienen suficiente información o experiencia con respecto a determinado tema. O sea, desconocen de qué se trata, entonces más se amerita hacer una conferencia. Se desea transmitir información a grupos grandes también. Dar a conocer políticos o procedimientos que deben ser políticas, ser puestos en vigor inmediatamente. No se dispone de tiempo para preparar la información en forma escrita. ¿Okay? Hay disposición de personas expertas que poseen información de importancia y que tienen actitud y deseo de impartirla. La definición de la entrevista. Ahora, la entrevista que también escogí es una forma de comunicación oral de persona a persona, con varias a la vez, también puede ser, presencia física de los participantes. Y las características, los temas no suelen ser ocasionales. El fin es obtener información sobre algo de interés o asuntos de interés, ¿no? Los temas de relación con los propósitos de la entrevista, o sea, se relacionan con los propósitos. La entrevista, recomendaciones, preparar con anticipación las preguntas, eso está claro. Alentar al entrevistado para que hable, o sea, darle la oportunidad y motivarlo. Resumir y reflejar los sentimientos expresados por el interlocutor. Hay que mostrar interés en la persona que estamos entrevistando. Repetir palabras del entrevistado para indicarle que nos gustaría que hablase de un punto determinado. Sopesar más bien alternativas de forma que el entrevistado reflexione acerca de su problema y llegue a una conclusión que sea suya. Quiere decir sopesar las alternativas, las opciones. La entrevista, tipos de entrevista dirigida, se efectúa con base en preguntas y respuestas orales o mediante un cuestionario también. Persigue información para el entrevistador. No dirigida, tenemos el entrevistador alienta al entrevistado a que exprese sus propios pensamientos con gran libertad. La depresión, se utilizan las preguntas de forma brusca a fin de que el entrevistado se confunda y cede de todas maneras. La entrevista mixta es la combinación de dos o más técnicas de las antes citadas, según el objetivo que se persiga. En el transcurso de la entrevista se deben evitar las preguntas indiscretas, los juicios prematuros, las discusiones y los consejos. Hay que evitar eso. Tenemos la discusión.
La discusión es el intercambio cara a cara entre personas que poseen un interés común para discutir un tema, resolver un problema o tomar una decisión. Características. Bueno, cooperativa, dinámica, puede ser, o puede haber cambio de opinión también. Decisiones se toman por acuerdo o consenso. O sea, claro, es una discusión amigable, no lo interpretamos como un debate o una discusión agresiva o airada, no. Hay que guardar cordura. Informal. Usualmente las reglas no son fijas para el número de hablantes o límite de tiempo. Busca la mejor solución, tono de conversación, clima democrático, se realiza en grupos de 6 a 20 personas. Hay que tenerlo en cuenta. Organización, espontaneidad y libertad de acción en todo. Se nombra un coordinador y un secretario para que registre las ideas más importantes y las conclusiones. Importante eso. El coordinador formula el tema, los objetivos parciales y generales, las normas a seguir, tiempo de discusión y tiempo para cada persona. Los miembros del grupo analizan el asunto discutiendo los aspectos o facetas que son esenciales al propósito. La discusión debe ser cordial, cooperativa y ecuánime. Se debe evitar toda forma de agresividad, crítica sistemática, parcialidad y competición. Al final, el coordinador hace un resumen y formula las conclusiones. Es importante. Es importante tomar o tener esos puntos en cuenta cuando estamos realizando una discusión. Las recomendaciones. Cuando se quiere sopesar alternativas de solución con respecto a un problema o a un tema determinado, ¿qué recomendaciones tenemos? Los participantes pueden colocarse en círculo, semicírculo o al frente de una mesa en que se sitúan el coordinador y el secretario. Es una forma de conducirla de una mejor manera o de desarrollarla de una mejor manera. Pues ahí he querido plantear un poco de lo que son pues, las diferentes técnicas de comunicación o de expresión oral. Y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Hasta la próxima.